Polar Comunicaciones presenta Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudio Barrientos y Andrea Araneda. Conduce Marcela Ávila Enríquez. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Otra Mirada. Nos encontramos como todos los jueves en Polar Comunicaciones y nos encontramos a través de todas las plataformas, gracias a nuestras seguidoras también. Recordarles que este programa también se repite los días sábados y domingos, sábado de 14 a 15 y domingo de 18 a 19 horas. Hoy vamos a hablar en relación a las denuncias de acoso laboral y sexual. Nos vamos a abocar, yo creo que más al laboral. En el segundo bloque nos va a acompañar el Seremi subrogante, el Seremi del Trabajo, Marcelo Triviño, que es abogado, para abordar más en detalle este tema. Le vamos a poder hacer consultas y preguntas de nuestras panelistas. Y a propósito de nuestras panelistas, las vamos a saludar. ¿Cómo han estado? Andrea Araneda, egresada de Relaciones Públicas, secretaria regional de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Marce, feliz. Hola a todos, feliz, contenta de estar acá en este equipo tan lindo. También contigo, por supuesto, como conductora, así que con hartas ganas de comentar estos temas, además tan de tanta contingencia y tan bullados y tan pertinentes a nosotras también las mujeres. Sí. Muy bien. Es muy bien que podamos abordar estos temas, eso es muy interesante. Ingrid Melipillán, asistente social y militante del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias una vez más. Un agrado para mí estar nuevamente esta semana compartiendo con todas ustedes en primera instancia y obviamente con el público que nos escucha y nos ve a través de las plataformas de la radio Polar y Polar TV. Muchas gracias. Claudio Barrientos, periodista, dirigente del PPD y perteneciente a la Comisión Política de este mismo partido. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, ¿cómo están? Me sorprendieron. Primero me extrañaron. Te extrañamos, sí, te extrañamos. Sí, pero muy bien representada, sí, por Milena. Muy bien. Agradecerle a Milena ahí que yo sé, siempre está disponible, sí, además. Siempre. Oigan, yo quiero... ¿Puedo? Sí, por supuesto. Y nos vas a contar de cómo te fue en Santiago, ¿no? Bien, pues primarias las llevan. Van a ser primarias. Siempre tiene que ser. Bueno, mi apuesta por lo menos, vamos a hablar de lo político. No, pero es bueno que nos cuentes. Pero lo que pasa es que yo creo que lo he planteado en distintos espacios, lo voy a decir acá también, yo creo que la mejor forma de tomar decisiones en el mundo de la política es que la gente elija, y que la gente sea quien a través del voto directo decida quién es mejor candidato o mejor candidata. Y eso además nos sirve a todos, como conglomerado, lo que vayamos a hacer, le sirve a la derecha, le sirve a la izquierda, le sirve al centro, porque finalmente lo que discutimos siempre es esto de cómo las personas logran tomar las decisiones y no este poder centralista que nos agobia a todos, desde los partidos, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde todo. Por supuesto. Entonces, ¿y se van a primaria interna o primaria? Mira, todo lo que vamos a abordar. Yo creo que vamos a abordar. Vamos a cobrar por la información. No, pero vamos a abordar ese tema me parece además por el tema interesante, es muy bueno. Sí, por participación política de las mujeres. Tiene que ver también con la recuperación de la democracia, no es por gusto que tenemos ya muchos años en democracia, entre comillas, más allá de los altos y bajos que tenemos en este mismo proceso, pero creo que es interesante que la forma sea justamente así, a través de la democracia. Y además frente al alto cuestionamiento que tenemos en general, quienes estamos en la política, los vivimos las tres que estamos aquí, porque somos todas además militantes de partidos y en algunos casos dirigentes. Vivimos el desprestigio cotidiano, el desencanto de la gente, entonces hay que preguntarle más a la gente, a las personas, y ahí es todo lo que puedo decir. Pero yo no iba a decir eso. ¿Ya? No, yo lo que quiero decir es que estoy feliz, no porque estaba feliz de que se vaya
Eugenia, que no vale destacarlo. Estuvo entretenido además de estar en un mismo panel con Eugenia Mancilla, pero estoy feliz de que ahora me sorprendieron, que está Ingrid Melipillán, que yo creo, lo voy a decir, Ingrid, no sé si ella estará de acuerdo, pero además como estamos entre mujeres aquí, lo voy a decir. Yo creo que el Partido Demócrata Cristiano se ha perdido una tremenda posibilidad, que Ingrid, por esta cosa interna de los que nos ocurre en general a los partidos, de los lotes, de los sectores, no ha sido de verdad visibilizada como debiera ser. Yo creo que es una mujer muy capaz, muy inteligente, de verdad te lo digo acá, Ingrid, estoy feliz de la vida que podamos, nos va a obligar además a prepararnos más. ¿Quién se saca la mejor nota? Ya vamos a ponerle estrellitas y todas. Estrellitas, porque sabes que, no, de verdad, yo creo que ahí ha faltado mayor reconocimiento. A veces, ustedes todas sabemos acá, además de los partidos, con las propias dinámicas internas, con las dinámicas igual tiene que ver con temas personales, decisiones personales que uno también tiene que ver. O sea, tiene que ver con muchas cosas, pero efectivamente creo que sí tienes razón en algo, que las mujeres tienen que ser más visibilizadas, porque el aporte que hacen al interior de los partidos, cualquiera que sea, es súper importante. Sí, además, para democracia, para la igualdad, para muchas cosas que hoy día están ahí nomás. Yo creo que estamos al debe en muchas situaciones. Todavía los partidos son espacios muy machistas, patriarcales, entonces siento que todavía tenemos que generar mayor acción. Este tema vamos a tener que abordarlo sin lugar a dudas en un programa completo, porque da para harto. Pero bueno, habíamos anunciado bienvenida. Habíamos anunciado el tema de las denuncias de acoso sexual y laboral que han aumentado en un 17% el primer semestre de este año. ¿Ya? Y en este último año, según la Dirección del Trabajo, se recibieron más de 3.200 denuncias de derechos fundamentales y los demás de los 500 por acoso sexual. Es complicado este tema porque igual en realidad el acoso laboral, por eso es súper interesante que vamos a poder contar con la opinión y que nos cuente Marcelo Triviño, que es abogado y seremi subrogante del trabajo de la región de Magallanes, quien viene en el segundo bloque, para que nos pueda contar cuál es el concepto de acoso, cómo se aborda un acoso laboral, cuál es la instancia y cuáles son las herramientas que le entregan, digamos, al afectado o a la afectada, porque delante yo ocupo mucho mi Facebook para promocionar también este programa, entre otras cosas. Muy bien. Tenemos, voy a poner un dedito. Entonces tenemos muchos seguidores, y una de las personas me decía, porque yo pregunté que hicieran opiniones o preguntas, y me dijo, no, pero ¿y qué pasa con los hombres? Y yo jamás hablé del género, o sea, fue en general. Esto es una de las denuncias de acoso sexual y laboral en general. No sabemos qué porcentaje hay de mujeres o de hombres, porque igual hay acoso también para los varones. Sería interesante tener el porcentaje, de hecho, de entre hombres y mujeres. Siempre sabemos, y eso les gusta o no a los varones, las mujeres siempre son las más afectadas y el mayor porcentaje víctimas de situaciones de acoso sexual, especialmente en el ámbito laboral. Claro, pero eso lo sabemos en base a las denuncias, porque bien sabemos que estamos el dato. En una sociedad muy machista. Recuerden que de hecho, lo que salió y lo que se publicó a propósito del estudio son solamente datos generales que tienen que ver con los porcentajes de acoso laboral y aquellos que tienen que ver con el acoso sexual. Y una de las cosas que a mí más me preocupa de eso mismo es que efectivamente, si ustedes saben, el acoso sexual está solamente vinculado en el ámbito laboral. No está tipificado como delito, por lo tanto queda en ese espacio y en ese espacio se resuelve. Y cuando es el empleador es distinto cuando es tu par, es decir, cuando es acoso horizontal o cuando es acoso vertical va a cambiar mucho respecto de lo que realiza. Todo lo que estudié. Entonces, profesora, yo levantar la mano, por favor. Pero es importante, lo que a mí me llama la atención eso, porque justamente me preocupa en realidad. Una, porque obviamente acoso sexual está solamente en la normativa laboral, y eso es un dato que lo tenemos clarito, pero además porque cuando es un par, el par puede ser, dentro de las sanciones que pueda tener, ser despedido, por ejemplo, si es él o ella, normalmente son ellos, pero cualquiera de los dos casos sea, puede ser despedido cuando es la sanción más fuerte en definitiva, que hasta ahí llega, ojo, no es mucho más que eso. Y en el caso de que sea el empleador, la persona se tiene que autodespedir. Desvincular. ¿Cachai? Se autodesvincula y le paga una indemnización cuando efectivamente la investigación llega a cabo y se identifica que hubo acoso.
pero esa persona queda sin trabajo, por más que le dé una indemnización que puede durarte un par de tiempo, te quedas sin pega. Pero la indemnización en todo ámbito, en el ámbito, digamos, el acoso, pero la empresa privada y pública. No, estamos hablando de la Dirección del Trabajo y del Código del Trabajo. Claro, estamos hablando de empresa privada. Por eso te hago esa consulta, porque no es a todos los funcionarios públicos, tienen el no estatuto administrativo. Lo que es público, tanto en este caso en estatales o municipalidades, tienen los estatutos respectivos. Administrativos en el caso del sector público. No es lo mismo. No opera de la misma forma. Estamos hablando en los casos, solamente en los casos y esto que aparece en los medios y que fueron informados a través de los medios, ¿cierto? Tienen que ver solamente con los casos que están vinculados al Código del Trabajo. Entonces, en empresas, no en servicios públicos. Y ojo que tampoco cabe para todas las personas de las empresas, solo aquellas que tienen el contrato. Claro, pero ahí hay otras excepciones. O sea, lo que pasa es que la Constitución Política, en su artículo 19, inciso primero... por favor. Oye, yo me perdí de algo. No, pero por favor. yo estudié Derecho. No soy abogada, no terminé, pero estudié 3 años Derecho. Tengo jus postulante. Y lo que más a uno, derecho constitucional, te hacen aprender. Y el 19 es uno de los artículos como más bonitos, porque dentro de todos los incisos consagra todo lo que es como los derechos fundamentales de las personas. Entonces el artículo 19 en su inciso primero establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas. Entonces, en base a este artículo, que sabemos que la Constitución es un momento universal, o sea, en Chile por lo menos es nuestra carta fundamental, es que se pueden en algunos casos apelar lo que bien dice Ingrid, porque independiente de sea público o privado, nosotros estamos amparados por un derecho constitucional que dice que el derecho a tu integridad física y psíquica, y el maltrato laboral también se entiende como cualquier manifestación de una conducta abusiva que puede caer dentro de lo físico o psíquico. Entonces ahí uno igual puede ampararse, uno no tiene que pensar de que a lo mejor porque trabaja en una empresa privada pierde estos derechos, porque en el fondo son derechos fundamentales, son derechos inherentes. Nosotros nacemos ya con este tipo de derechos y podemos siempre apelarlos a cualquier sea la norma o independiente que esté o no esté regulado por el Código del Trabajo. Pero está dentro de la ley, claro, de la empresa privada. Pero lo que pasa es que la ley 2005, 2005 en este caso, que está bajo justamente el Código del Trabajo, es una que está cualquier ley nace desde la Constitución, por lo tanto, sí o sí está amparada en ese ámbito. Entonces, por lo tanto, y en la misma ley señala cuál es la denominación de abuso laboral o de acoso laboral, cuál es la denominación de acoso sexual, y ahí también cómo eso se vincula a la ley, cómo eso se va a abordar. Claro. Y la responsabilidad, en este caso de los empleadores, cuando es una persona que trabaja contigo, la que hace, en este caso es la persona victimario, por decirlo de alguna forma, porque tampoco es delito, entonces tampoco yo lo llamaría victimario, pero sí es quien genera el desmedro de la persona. Y lo mismo pasa cuando es el empleador, ahí ya la denuncia es a la Inspección del Trabajo en este caso. Entonces, eso está amparado bajo la ley, eso no hay discusión. Pero lo que a mí me preocupa más allá de lo que está amparado bajo la ley es qué sucede hoy día. ¿Qué sucede hoy día cuando una persona que sufre acoso sexual, en este caso, especialmente mujer, y es del empleador, por ejemplo, y que es uno de los casos que más me preocupa, queda desamparada? Porque, como yo les decía, tú puedes desvincularte y te pueden pagar la indemnización, pero después, ¿qué haces? Te quedas sin trabajo igual. Entonces hay temas ahí que uno le da vuelta y que a mí me preocupan en realidad, y creo que son temas que uno debiese poner en la discusión, porque hoy día está la ley, está la reglamentación, está la forma de hacer las denuncias, está todo eso. Tú vas a la página de la Dirección de Trabajo y aparece la información. Pero hay situaciones que me preocupan y que finalmente son las que generan mayor daño a la persona, porque después te quedas desamparada igual. Sí, es cierto, pero yo creo, Marce, de que también como para contextualizar un poco el tema y explicarle a la gente que nos está viendo, escuchando en sus casas o en su lugar de trabajo, algunos también, ya que estamos hablando como el maltrato laboral, es importante señalar de que el concepto, que ya lo mencionamos, que corresponde como a cualquier conducta de menoscabo, desprecio, que puede ser con actos, palabras, persecución. Existen distintos tipos y hay gente que de repente también no entiende bien cuál es el concepto o cuál es el tipo, dónde está el límite de cuál es el maltrato laboral. Ingrid lo dijo súper bien, que existen también distintos tipos. El ascendente, cuando se trata como del jefe hacia el subordinado. No, ese no. Ese es del subordinado hacia los jefes.
el ascendente. El descendente es desde la jefatura hacia los subordinados, y el horizontal cuando es entre pares, que entre pares se pueden poner de acuerdo para en el fondo hacer como el bullying o presionar a una persona para este tipo de maltrato. Y en base a eso se recogen distintos principios para poder establecer como estas funciones, porque también hablamos de que hay gente que a veces hace denuncias y que no tienen un buen puerto porque no son denuncias valideras. Entonces, claro, porque igual es una delgada línea. Siempre la presunción de inocencia está muy clara en nuestras leyes, pero también está ese tema. Y en base a esos principios yo quería mencionar un poquito algunos. Que me mira la Marcia. ¿Quiere hablar? Sí. Oigan, ya me deja hablar, así que ha pasado volando el tiempo. Esto no en pantalla se va a ver porque los que nos escuchan no, pero ¿sabes qué? Porque es bueno tener la definición precisa. Exacto. Como nos están escuchando, entonces contémosle a la gente de qué estamos hablando. Primero, lo que está definido como acoso laboral. Dice: es toda conducta que constituye agresión física o psicológica u hostigamiento, molestias, burlas, amenazas. Eso también, las burlas también, eso muchas veces como que pasan inadvertidas. Exactamente, amenazas. Era talla, y la verdad es que ahí hay alta agresión. O incitación ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otras, por cualquier medio, dice, y que tenga como resultado para él o la afectado menoscabo, maltrato o humillación. Lo de las bromas es muy importante, chicas. O bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el trabajo, siempre que todas estas conductas se practiquen de forma reiterada. Ese es un dato bien importante también, porque se considera, para el acoso laboral tienen que ser reiteradas, además. Y acoso sexual, la definición dice: se produce acoso sexual cuando un trabajador o trabajadora o persona empleadora, dice, realiza de manera indebida y por cualquier medio solicitudes o requerimientos de carácter sexual no consentidos o aceptados por la persona afectada y que generen un ambiente ofensivo en el trabajo, dice, que amenaza o perjudica su situación laboral y oportunidades de empleo, que es lo que finalmente, que es lo que decía Ingrid, que la gente termina yéndose muchas veces de los trabajos. Pero fíjense, ¿saben ustedes qué cosa es ICARES? ¿Sí? Una corporación. ICARES es una corporación que lo vemos siempre con el encuentro de los empresarios. Ya, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que lo que hace es reunir a más de 1.000 empresas, hay empresas profesionales, o surgió como un grupo de empresas y profesionales que hacen seminarios, talleres, que lo que buscan es el desarrollo de las empresas finalmente. Y ellos acaban de lanzar el resultado de un estudio, ahora está hace 3 días atrás, 4 días atrás, y ellos hablan de las cifras, porque es real. Primero porque la cifra, lo primero que dice el estudio es que, ¿saben ustedes cuántas personas han sufrido de acoso laboral o acoso sexual en el trabajo? No sabe. Nadie sabe porque hoy día no hay estudios, no hay estadística, excepto las denuncias que hace la Inspección del Trabajo, que son las menos, porque hoy día está concentrado, la denuncia se concentra en el empleador, en el trabajo, en la empresa. La empresa tiene la responsabilidad de tener procedimientos, reglamentos. Por lo tanto, si yo tengo un problema yo trabajo para Marcela y tengo un problema con Marcela, me arreglo con Marcela. Claro. En la última instancia, ¿qué es lo que le ocurre a las trabajadoras y a los trabajadores en general? Yo no voy a la Inspección del Trabajo porque lo más probable, pienso yo como trabajadora, es que si yo voy a la Inspección del Trabajo voy a terminar despedida. Exactamente. Entonces, y es lo que generalmente. Entonces yo trato, obviamente, en lo interno de la empresa, resolver mi problema. Y de lo que hay, fíjense que este estudio que acaban de entregar ellos, que es un estudio que se hizo con poco más de 160 empresas, muchas de ellas de más de 1.000 trabajadores y trabajadoras. Primero, el dato que algunas de las chicas decían, no tenemos el dato de que el 30%, en el caso del acoso laboral, al menos un 30% más de denuncias son mujeres. Sí. O sea, estamos ahí, 30%. Y en el caso del acoso sexual, hay un 50% más de mujeres que son afectadas, estoy hablando del estudio de las empresas, de este marco que acaba de entregar ICARES. Y ahí entrega algunos antecedentes en realidad que son muy importantes, pero
claramente, por lo menos aquí en este panel, que además somos puras mujeres, las mujeres siempre estamos en desventaja. Siempre. O sea, siempre sufrimos. De hecho, acaba de promulgarse, no sé si se promulgó, pero ya en mayo por lo menos salió la ley de acoso callejero, que se convirtió en ley, que hoy día sanciona, que ahí sí que lo considera, entre comillas, un delito, porque sanciona con cárcel, sanciona con multa, el tema de que cuando los piropos en la calle, el asedio, el acoso, hoy día está sancionado. Ahora estamos en un al debe. Estamos en deuda porque desde esto otro que tiene que ver con las empresas, no existe norma, como decía Ingrid. O sea, no existe una norma que penalice porque claro, tú lo haces, lo dejas exclusivamente al interior de la empresa, excepto que vayas a la inspección del trabajo. Y esos datos los traerá en un ratito más nuestro invitado de acuerdo Marcelo. De acuerdo a lo que se informó, justamente el gobierno lo que informa a nivel nacional es que son 3.200 denuncias de derechos fundamentales, ¿cierto? Eso lo sabíamos todos. Que son las de que llegan a la inspección. Eso quiero llegar. Pero además de eso, ojo, que ni siquiera son esas denuncias son investigadas. Y de esas solo 1.100 tienen investigaciones que fueron entre comillas determinadas como vulneración de derechos. Entonces, y de esas además solo un porcentaje mucho menor de acoso sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que además de todas las denuncias que se hacen, no todas llegan a buen puerto en cuanto a la información que se entrega. ¿Por qué? Por lo mismo que tú señalabas antes, Claudia. Porque tienes que ser reiterada, porque tienes que demostrarlo, porque tienes que tener testigo, tienes que tener... Y eso es súper complejo porque finalmente como tú obligas a una persona a hacerlo porque finalmente va a tener miedo a perder el trabajo, ¿cachai? Entonces cuestiones como esas van afectando justamente estos procesos investigativos y terminan en un buen puerto, y de las 3.200 denuncias solo 1.100 hoy día son efectivamente, entre comillas, investigadas y fueron que tenían como dato final que fueron vulneración de derechos. Oye, pero y además fíjense que en todos los procesos, porque lo veía ahí en este resultado de ICARES también, en el proceso nunca se habla, porque además debiera considerarse, o las mutualidades debieran considerarlo, porque la persona que es acosada termina con un daño psicológico. Sí, de todas maneras. Y fíjate que nadie se ocupa del empleador ni las mutuales, ahí viene nadie se ocupa de efectivamente la recuperación de la trabajadora o trabajador, porque claro, o sea, pudiese estar en la regulación interna de la empresa, porque eso queda en manos de las empresas, que no todas las empresas además tienen regular, y pudiese estar en manos de acuerdo a las cosas a las sanciones o a las disposiciones que puede tener la empresa para justamente abordar esta temática, pero eso no está como no está tipificado, no tiene, solamente aparecen ciertas cosas como sanciones, entre comillas, en el Código del Trabajo. Finalmente terminamos ahí, como cuestiones que quedan al albedrío, en este caso, del empleador o de la empresa donde ocurren estas situaciones. Entonces, querida, se nos pasó la media hora. Bueno, cuando venga el invitado vamos a hablar del sector público también, que vamos a contar un poco más. Vamos a una pausa comercial y estamos de vuelta con nuestro invitado.